Bienvenidos a RBE Noticiero en su emisión central. Quien les habla, el tecnólogo Rubén Suárez. A mi derecha, la tecnóloga Blanca Cayo y a la izquierda, la tecnóloga Evelyn Paucarina. En este espacio haremos un análisis del sector económico del país enfocado a la parte macroeconómica. Así es, Rubén. La población ecuatoriana siente la crisis, pero desconoce los factores que la ocasionan. Pero en sí, ¿qué es macroeconomía, Evelyn? Bueno, la macroeconomía es una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento y el desarrollo agregado de la economía. Cuando se habla de agregado, hacemos referencias a las acciones realizadas por las personas, empresas, consumidores, productores, trabajadores, igual el Estado, etc., los cuales componen la vida económica de un país. ¿Y podrías decir a nuestros televidentes cuál es su importancia? Por supuesto, la importancia de la macroeconomía es que busca establecer criterios de políticas fiscales y monetarias. Además, estudia la reducción general y sostenida de la deflación. También podemos hablar que vincula un país con los demás del mundo a través del comercio internacional. No podemos dejar de mencionar que logra un nivel de pleno empleo para la población, provocando salarios elevados y buenos puestos de trabajo. Bueno, entonces al hablar de la macroeconomía, ¿cuáles son los factores que inciden directamente en ella? Podemos hablar de tres factores que hacen que la macroeconomía descienda y haya crisis en el Ecuador. Estos factores son el Producto Interno Bruto, la baja y reducción del precio del petróleo, la inflación y las políticas monetarias, al igual que el desempleo. ¿Puedes hablarnos del primer factor, Rubén? Claro, con mucho gusto. Bueno, haciendo un poco de preámbulo, uno de los parámetros que establece el Banco Central del Ecuador para determinar si existe crisis es que exista una contracción en el crecimiento. En otras palabras, que exista una contracción en el PIB. Como sabemos, el petróleo es de gran importancia dentro de la economía nacional. Como este sufrió una caída en su precio, también la economía sufrió un decaimiento. Esto podemos observar en la evolución del PIB, afectando a sectores económicos como la construcción, la manufactura y el comercio. En el primer trimestre de este año, el PIB presentó una contracción de menos 3%, al igual que en el trimestre anterior. Por ende, estamos cumpliendo con el primer parámetro para que exista crisis en el país. Bueno, ya entendido el primer parámetro de la crisis, podemos seguir al segundo, que es la inflación y las políticas monetarias, Blanca. Por supuesto, la inflación es un fenómeno que interviene en la economía ecuatoriana. Además, el Ecuador, al perder la capacidad de emisión monetaria, nos hace totalmente dependientes de la economía norteamericana. Sin embargo, la situación de la inflación en nuestro país aún no alcanza los 2 dígitos debido a la dolarización. Sin embargo, nuestro caso es similar al de nuestro país vecino, que es Venezuela. Pero no podemos confiarnos de este factor, ya que desde la macroeconomía siempre ha sido variable. Bueno, entonces hablemos también del desempleo. Bueno, el deterioro del mercado laboral es una consecuencia de una economía en recesión y a la baja, ya que el crecimiento anual del desempleo en el presente año fue del 1,9% puntos, cifras que aparentan ser considerables como variaciones significativas del INE, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Pero la finalidad de esta es analizar la situación del mercado laboral. De igual manera, se debería tomar en cuenta otros elementos que son el empleo adecuado y el subempleo, ya que el subempleo es muy elevado en el Ecuador. ¿Por qué hacemos hincapié en esto, Rubén? Porque en los últimos meses hemos visto y hemos hablado, y se ha hablado mucho, de que el gobierno está maquillando las cifras del desempleo y así escondiendo la crisis ecuatoriana. Además, recordemos que una población que no conoce su realidad está condenada a perecer. Al igual, queridos compatriotas, que el desconocer las cosas no nos absuelve de la culpa. Así que tenemos que aprender a informarnos para tener un buen criterio al momento de elegir nuestros soberanos. Por eso, nuestros televidentes, evitemos ver más fútbol e informarnos sobre la economía de nuestro Ecuador. Bueno, este ha sido el análisis macroeconómico del Ecuador, realizado por RBE Noticias en su emisión central. Muchas gracias por su atención, le esperamos en la próxima.